Hace 750 años, en las afueras de Konya, un hombre llamado Anuar el Silencioso esperaba su propia muerte. Había caminado durante 3 días sin agua, sin comida, sin descanso. No porque estuviera perdido, sino porque estaba buscando perderse. Buscando el final de un sufrimiento que ningún médico había podido curar. Su cuerpo estaba enfermo, pero su enfermedad no tenía nombre. Era el peso de una vida no vivida. El peso de un hombre que había olvidado cómo respirar sin dolor. Cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban como dedos sobre el suelo de tierra, escuchó una voz. ¿Por qué buscas morir cuando aún no has aprendido a vivir? Anuar levantó la vista. Frente a él, un anciano con ojos que parecían contener siglos. Un hombre cuyo nombre conoces. Un hombre que los sufíes llaman Maulana. Jalaluddin Rumi. Lo que Rumi le dijo esa noche no está escrito en el Masnavi. No se enseña en las escuelas de filosofía. No aparece en ningún libro que puedas comprar. Porque hay enseñanzas que solo se transmiten de corazón a corazón, de maestro a discípulo, de quien ha muerto antes de morir a quien está listo para hacer lo mismo. Rumi le reveló a Anuar el secreto que los sufíes han guardado durante siglos, el secreto que sana el cuerpo, porque primero libera el alma, el secreto de morir antes de morir. Esa noche, Anuar entró a la taberna como un hombre enfermo buscando la muerte. Salió al amanecer como un hombre transformado buscando la vida. Su cuerpo comenzó a sanar porque algo dentro de él había muerto, y al morir eso, todo lo demás pudo finalmente vivir. Lo que estás a punto de escuchar son las palabras que Rumi pronunció esa noche, reconstruidas por quienes las recibieron y las guardaron como el tesoro más valioso que poseían. No es un audiolibro para entretener, es una transmisión para transformar. Una vez que escuches esto, no podrás volver a ser quien eras. Anuar no volvió. La pregunta es, ¿estás preparado para no volver tú tampoco? Respira profundo y permite que las palabras del maestro lleguen donde necesitan llegar. Capítulo 1. La primera muerte. El ego. Anuar me miró con ojos de animal herido. Había en él esa desesperación que solo tienen quienes han tocado fondo y descubren que el fondo también se puede romper. Me preguntó qué debía hacer para sanar, qué hierba tomar, qué oración recitar, qué ritual seguir. Le dije que no necesitaba hacer nada de eso. Le dije que su enfermedad no estaba en su cuerpo, estaba en quien él creía ser. He visto a cientos de hombres y mujeres llegar a mí buscando curación. Llegan arrastrando cuerpos cansados, dolores que los médicos no pueden explicar, enfermedades que no responden a ningún tratamiento, y en casi todos los casos encuentro lo mismo, un ego que pesa demasiado. Una identidad construida con ladrillos de miedo, de orgullo, de resentimiento, de expectativas incumplidas. Esa construcción que llaman yo es la que los enferma, y mientras esa construcción siga en pie, ninguna medicina podrá ayudarlos. Le pregunté a Anuar quién era él. Me respondió con su nombre, con su profesión, con el nombre de su padre y su tribu. Le dije que nada de eso era él, que todo eso eran etiquetas que otros habían pegado sobre su ser verdadero, capas y capas de identidad prestada que él había confundido con su esencia. Le pregunté de nuevo, si no eres tu nombre, si no eres tu profesión, si no eres hijo de tu padre ni miembro de tu tribu, entonces ¿quién eres? Se quedó en silencio. Ese silencio era el comienzo de su curación. El ego es el gran enfermador. No lo digo como metáfora poética, lo digo como observación de toda una vida dedicada a entender el sufrimiento humano. El ego genera tensión constante porque siempre está defendiéndose de críticas, defendiéndose de fracasos, defendiéndose de la posibilidad de no ser suficiente. Esta defensa permanente mantiene el cuerpo en estado de guerra, y un cuerpo en guerra consigo mismo no puede sanar. He observado que las personas más enfermas son frecuentemente las más identificadas con su imagen, aquellos que no pueden tolerar una ofensa a su orgullo,
aquellos que rumian durante días una palabra hiriente que alguien les dijo, aquellos que no pueden perdonar, porque perdonar sería admitir que fueron heridos, y admitir que fueron heridos sería mostrar debilidad. Esta rigidez del ego se convierte en rigidez del cuerpo, los hombros se tensan, la mandíbula se aprieta, el vientre se endurece. Con los años, esta tensión se convierte en dolor, y el dolor se convierte en enfermedad. La primera muerte que debes morir es la muerte de quien crees ser. No te pido que dejes de existir. Te pido que dejes de existir como esa construcción rígida que has confundido contigo mismo. Hay una diferencia entre tener un nombre y ser ese nombre. Hay una diferencia entre desempeñar un rol y ser ese rol. El sabio usa los nombres y los roles como quien usa ropa. Se los pone cuando son necesarios, se los quita cuando ya no lo son, pero nunca confunde la ropa con la piel. Anuar me preguntó cómo podía morir sin morir, cómo podía soltar quien creía ser sin perder todo lo que había construido. Le dije que esa pregunta misma venía del ego. El ego teme desaparecer, inventa 1000 argumentos para justificar su existencia. Te dice que sin él no serías nadie, que sin él no podrías funcionar en el mundo, que sin él perderías todo lo que amas. Todas estas son mentiras que el ego cuenta para sobrevivir. La verdad es exactamente opuesta. Sin el peso del ego, te vuelves más ligero. Sin sus defensas constantes, te vuelves más fuerte. Sin su necesidad de tener razón, te vuelves más sabio. Sin su miedo al rechazo, te vuelves más capaz de amar. Todo lo que el ego promete proteger, lo destruye. Todo lo que amenaza con quitarte si muere, en realidad te lo entrega cuando finalmente lo sueltas. Le enseñé a Anuar una práctica que los sufíes hemos usado durante generaciones. Cada vez que notes que tu ego se activa, que sientes la urgencia de defender tu imagen, de demostrar que tienes razón, de reaccionar ante una ofensa, detente, respira y pregúntate quién es el que se siente ofendido. No respondas con tu nombre, no respondas con tu historia, solo observa. En esa observación hay un espacio, y en ese espacio está tu verdadero ser. Anuar practicó esto durante horas esa noche mientras hablábamos. Cada vez que su ego intentaba tomar el control, lo observaba sin alimentarlo. Cada vez que surgía una defensa, la dejaba pasar sin aferrarse. Era como ver a un hombre quitándose capas de ropa pesada que había llevado durante toda su vida sin saber que podía quitárselas. Hacia el amanecer, algo en su rostro había cambiado. La tensión que lo había envejecido prematuramente comenzaba a suavizarse. Sus hombros, que habían estado levantados casi hasta las orejas, descendieron. Su respiración, que había sido corta y superficial, se volvió profunda y lenta. El cuerpo estaba respondiendo a lo que el alma estaba soltando. No te digo que la curación fue instantánea. El ego no muere en una noche. Es una muerte que debe repetirse muchas veces. Cada día trae nuevas oportunidades para que el ego resurja. Cada interacción es una invitación para volver a identificarse con la imagen. Pero una vez que has probado la libertad de soltar, aunque sea por un momento, ya no puedes olvidarla. Ya sabes que hay otra forma de existir, y ese conocimiento te llama de regreso cada vez que te pierdes. Esta es la primera muerte. La muerte del ego. Sin ella, las otras muertes no son posibles. Es la puerta por la que todos deben pasar. Algunos la atraviesan rápidamente, otros luchan durante años. Pero todos los que sanan de verdad, todos los que despiertan de verdad, todos los que viven de verdad, han pasado por esta puerta. Anuar pasó esa noche, y su cuerpo comenzó a recordar cómo era existir sin el peso de quien creía ser. Capítulo 2. El cuerpo como jaula. Cuando Anuar comenzó a soltar las primeras capas de su ego, me hizo una pregunta que muchos me han hecho antes. Si el ego es el problema, me dijo, entonces el cuerpo es inocente. ¿Por qué sufre el cuerpo por los errores del ego? Le respondí que el cuerpo no es inocente ni culpable. El cuerpo es un espejo. Refleja perfectamente lo que ocurre en el interior. Si hay guerra dentro, el cuerpo muestra guerra. Si hay paz dentro, el cuerpo muestra paz. Pero hay algo más profundo que Anuar necesitaba entender.
algo que la mayoría de las personas nunca comprenden porque están demasiado identificadas con su forma física para verlo claramente. El cuerpo puede convertirse en una jaula, no porque el cuerpo sea malo, sino porque la forma en que nos relacionamos con él lo convierte en prisión. He conocido hombres que vivían exclusivamente para sus cuerpos. Cada pensamiento giraba alrededor de su apariencia, su salud, sus placeres físicos, sus dolores físicos. Cuando el cuerpo estaba bien, ellos estaban bien. Cuando el cuerpo sufría, ellos se derrumbaban completamente. Estos hombres habían convertido su cuerpo en una jaula de oro quizás, pero jaula al fin. Estaban encerrados dentro de algo que inevitablemente envejecería, enfermaría y moriría. Y ese encierro los atormentaba constantemente, aunque no supieran nombrar su tormento. La segunda muerte que debes morir es la muerte de tu identificación con el cuerpo. No te pido que descuides tu cuerpo. No te pido que lo maltrates o lo ignores. Te pido que dejes de creer que eres tu cuerpo. Hay una diferencia enorme entre tener un cuerpo y ser un cuerpo. El sabio tiene un cuerpo como tiene una casa. Cuida la casa, la mantiene limpia, repara lo que se rompe, pero nunca confunde la casa con quien la habita. Anwar me dijo que no entendía cómo podía dejar de identificarse con su cuerpo. Cada vez que sentía dolor, el dolor lo consumía completamente. Cada vez que sentía placer, el placer se convertía en todo lo que existía. No conocía otra forma de experimentar la vida que a través de las sensaciones físicas. Le dije que esa era precisamente la jaula, no las sensaciones mismas, sino la forma de perderse en ellas. Le enseñé a observar su cuerpo como si fuera un paisaje que atravesaba. Cuando sientes dolor, me dijo, no digas, tengo dolor. Di, hay dolor en este cuerpo. Cuando sientes frío, no digas, tengo frío. Di, hay frío en este cuerpo. Parece un cambio pequeño en las palabras, pero ese pequeño cambio crea un espacio entre tú y la sensación, y en ese espacio está la libertad. Practicamos esto durante horas. Anwar cerraba los ojos y yo le pedía que notara las sensaciones de su cuerpo sin perderse en ellas. El dolor de sus piernas cansadas después de 3 días de camino, la sed que secaba su garganta, el frío de la noche que comenzaba a entrar por las grietas de la taberna. Cada sensación era observada, reconocida, y luego suavemente liberada, no negada, no rechazada, solo observada desde ese espacio interior que no es tocado por ninguna sensación. Algo extraordinario ocurre cuando dejas de identificarte con el cuerpo. El cuerpo comienza a sanar más rápido. Esto parece paradójico. Uno pensaría que ignorar el cuerpo lo dañaría, pero no estamos hablando de ignorar. Estamos hablando de soltar el agarre obsesivo. Cuando dejas de apretar, la sangre fluye mejor. Cuando dejas de resistir el dolor a menudo disminuye. Cuando dejas de temer la enfermedad, el miedo ya no genera las tensiones que alimentan la enfermedad. He visto esto una y otra vez. Personas que estaban muriendo de enfermedades que los médicos no podían curar, que encontraron alivio cuando finalmente soltaron su apego desesperado al cuerpo, no porque dejaran de cuidarse, sino porque dejaron de identificar su existencia entera con la supervivencia física. En esa soltura, algo se relajaba. Algo que había estado apretado durante años finalmente se abría, y en esa apertura la curación se volvía posible. El cuerpo es un invitado temporal. Ha venido a visitarte durante algunos años. Debes tratarlo con hospitalidad, con respeto, con cuidado, pero no debes confundir al invitado con el anfitrión. Tú eres el anfitrión, el cuerpo es el invitado, y algún día el invitado partirá, como todos los invitados parten. Si has puesto toda tu identidad en el invitado, su partida te destruirá. Si sabes que eres el anfitrión, su partida será triste, pero no será el fin. Anwar me preguntó si estaba hablando de la muerte física. Le dije que sí y que no. Sí, porque eventualmente todos morimos y quienes están demasiado apegados al cuerpo sufren terriblemente en ese tránsito. Pero también no, porque no hace falta esperar a la muerte física para experimentar la libertad de no ser el cuerpo. Esa libertad está disponible ahora mismo, en cada momento, en cada respiración. Solo hace falta recordar quién eres realmente.
Esa noche, Anwar experimentó momentos de esa libertad, breves al principio, un destello aquí, otro allá. Momentos en que las sensaciones de su cuerpo seguían presentes, pero él ya no estaba atrapado en ellas. Momentos en que podía observar el dolor sin ser el dolor, observar el frío sin ser el frío, observar el cansancio sin ser el cansancio. En esos momentos, su rostro se iluminaba con algo que solo puedo llamar paz. No la paz de quien ha resuelto todos sus problemas, sino la paz de quien ha descubierto que él no es sus problemas, que hay algo en él que permanece intocado sin importar lo que el cuerpo experimente. Ese algo es lo que realmente somos, y descubrirlo es la segunda muerte que libera. El cuerpo dejó de ser la jaula de Anwar esa noche, no porque el cuerpo cambiara, sino porque Anwar descubrió la puerta que siempre había estado abierta. Capítulo 3. La enfermedad del apego. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo sobre Konya, Anwar me confesó algo que no había dicho a nadie. Me habló de una mujer que había amado con toda la fuerza de su corazón y que lo había abandonado por otro hombre. Me habló de un negocio que había construido durante 20 años y que había perdido por la traición de un socio. Me habló de un hijo que había muerto antes de cumplir 5 años, llevándose con él todas las esperanzas que Anwar había depositado en el futuro. Mientras hablaba, pude ver cómo su cuerpo se transformaba, los hombros se encorvaban, la mandíbula se apretaba, la respiración se volvía corta y superficial. Cada recuerdo era una cuerda que lo ataba, cada pérdida era un peso que cargaba. Había pasado años arrastrando estos fantasmas, y los fantasmas lo estaban matando lentamente. Le dije a Anwar lo que voy a decirte a ti ahora. La enfermedad más común entre los seres humanos no tiene nombre en los libros de medicina. Los médicos la buscan en el cuerpo y no la encuentran porque no está en el cuerpo. Está en el alma. Es la enfermedad del apego y mata a más personas que todas las plagas juntas. El apego no es lo mismo que el amor. Esta confusión ha causado más sufrimiento del que puedo describir. El amor es un río que fluye libremente. El apego es un puño que se cierra sobre el agua intentando poseerla. El amor da libertad, el apego encadena. El amor celebra la existencia del otro. El apego exige que el otro llene un vacío que solo tú puedes llenar. Cuando confundes apego con amor, conviertes tus relaciones en prisiones, y esas prisiones enferman tanto al carcelero como al prisionero. Anwar había amado a su esposa, sí, pero también se había apegado a ella de una manera que la convertía en responsable de su felicidad. Cuando ella se fue, no solo perdió una compañera, perdió la fuente de donde creía que venía su bienestar. Esto no era amor, era dependencia disfrazada de amor. Y la dependencia, cuando se rompe, deja heridas que ningún médico puede curar, porque ningún médico puede devolverte lo que creías que te completaba. Lo mismo ocurría con su negocio. Anwar no solo había perdido dinero, había perdido su identidad. Se había definido durante 20 años como un comerciante exitoso. Cuando el negocio cayó, él cayó con él. No porque el dinero fuera necesario para vivir, que también lo era, sino porque había atado su valor como ser humano a algo que podía perderse, y todo lo que puede perderse, eventualmente se pierde. La muerte de su hijo era la herida más profunda. Ningún padre debería enterrar a un hijo. Este dolor es legítimo. Este duelo es sagrado. No le dije a Anwar que no debía haber sufrido por su hijo. Le dije que el sufrimiento por la pérdida era natural, pero el sufrimiento por el apego a cómo deberían haber sido las cosas era una prisión que él mismo había construido. Hay una diferencia entre llorar a quien se fue y negarse a soltar a quien se fue. Lo primero es amor. Lo segundo es apego. Lo primero sana con el tiempo. Lo segundo enferma con el tiempo. Anwar había confundido su apego con lealtad hacia su hijo. Creía que soltar el dolor sería traicionarlo. No entendía que soltar el dolor era exactamente lo que su hijo habría querido, para él. Que ningún hijo que ama a su padre querría que ese padre se destruyera en su nombre. Le enseñé a Anwar una verdad que los sufíes conocemos desde hace siglos. Todo lo que puedes perder nunca fue realmente tuyo. Tu esposa nunca te perteneció. Tus hijos nunca te pertenecieron. Tu dinero, tu salud,
tu juventud, tu vida misma, nada de esto te pertenece. Todo es prestado, todo es temporal, todo es un regalo que se da y se quita según leyes que no controlamos ni entendemos completamente. Cuando comprendes esto profundamente, no te vuelves frío, te vuelves libre. Puedes amar más profundamente porque ya no amas desde el miedo a perder. Puedes disfrutar más plenamente porque ya no disfrutas desde la ansiedad de que el disfrute termine. Puedes vivir más completamente porque ya no vives desde el terror a la muerte. El apego crea tensión constante en el cuerpo. Los músculos se contraen alrededor de lo que tememos perder. La respiración se acorta cuando pensamos en la posibilidad de la pérdida. El corazón se acelera, el estómago se cierra, la cabeza se llena de pensamientos obsesivos. Este estado de alarma constante no puede mantenerse sin consecuencias. Con el tiempo, el cuerpo se agota. Los sistemas que deberían protegernos se vuelven contra nosotros. La enfermedad encuentra terreno fértil donde el apego ha preparado el suelo. Le pedí a Anwar que hiciera algo difícil. Le pedí que soltara, no que olvidara, no que fingiera que las pérdidas no importaban, sino que abriera el puño que había mantenido cerrado durante años, que dejara ir lo que ya se había ido, que aceptara lo que no podía cambiar, no con resignación amarga, sino con la paz de quien entiende que soltar no es perder, sino liberar. Lloró esa mañana. Lloró como no había llorado desde que era niño, pero eran lágrimas diferentes. No las lágrimas del apego que se aferra, eran las lágrimas del amor que finalmente se permite fluir. Lágrimas que limpiaban en lugar de envenenar, lágrimas que abrían en lugar de cerrar. Cuando terminó de llorar, algo en su cuerpo se había soltado. El color volvió a su rostro, la respiración se hizo profunda y lenta. Los hombros descendieron como si hubiera dejado caer un peso que había cargado durante décadas. La enfermedad del apego había comenzado a sanar, no porque las pérdidas hubieran desaparecido, sino porque Anwar finalmente había dejado de aferrarse a lo que nunca pudo retener. Capítulo 4. El corazón que pesa. Demasiado. Después de que Anwar soltó sus lágrimas, se quedó en silencio durante un largo rato. Yo respeté ese silencio porque sabía lo que estaba ocurriendo dentro de él. Estaba sintiendo su corazón por primera vez en años. No el corazón que late en el pecho, aunque ese también, sino el corazón del que hablan los sufíes, el centro del ser, el lugar donde el alma se encuentra con el cuerpo, el trono donde Dios se sienta cuando lo invitamos a entrar. Finalmente habló. Me dijo que sentía el pecho pesado, que había sentido esa pesadez durante tanto tiempo que ya la consideraba normal, que se había acostumbrado a vivir con una piedra donde debería haber un corazón. Le dije que esa piedra tenía nombre. Se llama emociones no sentidas, se llama dolor no llorado, se llama rabia no expresada, se llama miedo no enfrentado. Cada emoción que evitamos sentir se convierte en peso, y ese peso se acumula en el corazón hasta que el corazón apenas puede latir bajo tanta carga. He observado durante toda mi vida cómo los seres humanos huyen de sus emociones, huyen del dolor porque duele, huyen de la tristeza porque la consideran debilidad, huyen de la rabia porque les enseñaron que es pecado, huyen del miedo porque les avergüenza admitir que tienen miedo. Y en esa huida constante, las emociones no desaparecen. Se esconden, se entierran, se convierten en piedras que cargan sin saber que las cargan. Un hombre vino a verme hace muchos años quejándose de un dolor en el pecho que ningún médico podía explicar. Lo habían examinado por dentro y por fuera. Su corazón físico estaba sano. Sus pulmones funcionaban bien. No había nada mal según la medicina, pero el dolor persistía. Le pregunté por su vida y descubrí que su padre había muerto cuando él era niño. Nunca había llorado esa muerte. Su madre le había dicho que los hombres no lloran, que debía ser fuerte por ella, que las lágrimas eran para los débiles, y él había obedecido. Había enterrado su dolor tan profundamente que olvidó que estaba ahí. Le pedí que me hablara de su padre. Al principio respondía con frases cortas, distantes, como si hablara de un extraño, pero seguí preguntando. Le pregunté por el olor de su padre, por el sonido de su risa, por la última vez que lo vio. Poco a poco, las respuestas se volvieron más largas.
la voz comenzó a quebrarse, y finalmente, después de 40 años, lloró la muerte de su padre como no había podido llorar cuando era niño. El dolor en su pecho desapareció ese día, no gradualmente, de inmediato, como si una mano gigante hubiera removido una piedra que había estado presionando su corazón durante 4 décadas. Esto no fue magia, fue simplemente lo que ocurre cuando permitimos que las emociones cumplan su función. Las emociones están diseñadas para moverse. La palabra misma lo dice. Emoción, energía en movimiento. Cuando las detenemos, cuando las bloqueamos, cuando las enterramos, esa energía no desaparece. Se estanca, se pudre, se convierte en enfermedad. Anwar me preguntó cómo podía liberar las emociones que había acumulado durante toda su vida. Le dije que el primer paso era dejar de huir. Cada vez que sientas algo que te incomoda, en lugar de distraerte, en lugar de buscar algo que te adormezca, en lugar de enterrarlo más profundo, quédate con ello. Siéntelo completamente. No pienses sobre ello. Siéntelo. Hay una diferencia enorme entre pensar en la tristeza y sentir la tristeza. Pensar te mantiene en la cabeza. Sentir te lleva al corazón. Le enseñé una práctica que hemos usado los sufíes durante siglos. Coloca tu mano sobre tu corazón. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y pregúntale a tu corazón qué está cargando. No busques respuestas con la mente. La mente no sabe lo que el corazón guarda. Simplemente pregunta y espera. A veces la respuesta viene como una imagen. A veces como una sensación. A veces como lágrimas que brotan sin saber exactamente por qué. Cualquiera que sea la forma, permítela. No la juzgues. No la analices. Solo permítela ser. Anwar hizo esto durante el resto de la mañana. Yo me senté en silencio frente a él, sosteniendo el espacio como un padre sostiene a un hijo que está aprendiendo a caminar. A veces lloraba, a veces temblaba, a veces su rostro se contraía con rabia que nunca se había permitido expresar. A veces suspiraba tan profundamente que parecía que su cuerpo entero exhalaba algo que había estado contenido durante décadas. No le dije qué debía sentir. No le dije cuánto tiempo debía sentirlo. Solo le dije que siguiera hasta que su corazón le indicara que era suficiente por ahora. Porque esto no es un proceso que se completa en una sesión. Las emociones acumuladas durante toda una vida no se liberan en una mañana. Pero esa mañana fue el comienzo. El primer paso de un camino que Anwar continuaría caminando durante el resto de su vida. Hacia el mediodía, abrió los ojos y me miró con una expresión que solo puedo describir como asombro. Me dijo que se sentía más ligero de lo que se había sentido en años, que el peso en su pecho había disminuido notablemente, que podía respirar más profundo de lo que recordaba haber respirado nunca. Le dije que esto era solo el comienzo, que había más peso por soltar, pero que ahora conocía el camino. Ahora sabía que las emociones no eran enemigos a evitar, sino mensajeros a escuchar. El corazón está diseñado para sentir. Esta es su función sagrada. Cuando le impedimos sentir, lo enfermamos. Cuando le permitimos sentir plenamente, incluso lo que duele, especialmente lo que duele, lo sanamos. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el dolor sentido completamente se transforma. El dolor evitado se pudre. El dolor abrazado se convierte en sabiduría. El dolor llorado abre espacios donde después puede entrar la alegría. Anwar había vivido con un corazón que pesaba demasiado. Esa mañana comenzó a aligerarse, no porque las tragedias de su vida hubieran desaparecido, sino porque finalmente les había dado el espacio que merecían, les había permitido ser sentidas, y en ese permiso habían comenzado a transformarse de piedras en agua, de peso en flujo, de enfermedad en camino hacia la curación. El corazón liviano no es un corazón que no ha sufrido, es un corazón que ha aprendido a soltar lo que ya pasó para poder latir plenamente en el presente. Capítulo 5. La respiración del que suelta. El sol ya estaba alto sobre Konya cuando le pregunté a Anwar cómo respiraba. Me miró confundido. Respirar era algo que simplemente ocurría, algo automático, algo en lo que nunca había pensado. Le dije que precisamente ahí estaba el problema.
La respiración es el puente entre el mundo visible y el invisible, entre el cuerpo y el alma, entre la vida y la muerte. Y la mayoría de los seres humanos cruzan ese puente sin siquiera notar que existe. Le pedí que observara su respiración sin cambiarla. Solo observar, notar cómo entraba el aire, notar cómo salía, notar qué partes del cuerpo se movían y cuáles permanecían quietas. Después de unos minutos, Anwar abrió los ojos con expresión de sorpresa. Me dijo que apenas respiraba, que su respiración era corta, superficial, limitada a la parte alta del pecho, que su vientre permanecía inmóvil como si estuviera hecho de piedra. Le dije que así respira la mayoría de las personas, y por eso la mayoría de las personas vive a medias. La respiración superficial es la respiración del miedo. Cuando un animal siente peligro, su respiración se vuelve corta y rápida. Esto prepara el cuerpo para luchar o huir. Es una respuesta útil cuando el peligro es real y pasajero, pero cuando el peligro es imaginario y constante, cuando vivimos con miedo crónico aunque no haya ningún león persiguiéndonos, mantenemos el cuerpo en ese estado de alarma permanente. Respiramos como si estuviéramos a punto de ser atacados, y el cuerpo, que no distingue entre peligro real e imaginario, responde como si la amenaza fuera verdadera. He visto a personas transformar su salud completamente solo cambiando la forma en que respiran. Un comerciante de Damasco vino a verme con dolores que lo incapacitaban. Había visitado a todos los médicos del mundo conocido. Ninguno podía ayudarlo. Cuando observé su respiración, vi que apenas movía el pecho. Su vientre estaba tan tenso que parecía una tabla de madera. Le enseñé a respirar como los sufíes respiramos durante el dhikr, la remembranza de Dios, profundo, lento, dejando que el vientre se expanda como un globo que se llena de aire. En 3 meses, sus dolores habían desaparecido. No había tomado ninguna medicina, solo había aprendido a respirar. Le enseñé a Anwar la respiración del que suelta. Es una práctica simple pero poderosa que los sufíes hemos transmitido durante generaciones. Comienza sentándote en silencio. Cierra los ojos. Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el vientre. Ahora inhala lentamente por la nariz, pero dirige el aire hacia abajo, hacia el vientre. La mano sobre el vientre debe moverse hacia afuera. La mano sobre el pecho debe moverse apenas. Esto es lo contrario de lo que la mayoría hace. La mayoría hincha el pecho y contrae el vientre. La respiración del que suelta hace exactamente lo opuesto. La exhalación es aún más importante que la inhalación. Cuando exhalas, hazlo lentamente, más lento de lo que inhalaste. Deja que el aire salga como si no tuvieras prisa, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Y mientras el aire sale, permite que los hombros caigan, permite que la mandíbula se afloje, permite que el vientre se relaje completamente. Cada exhalación es una oportunidad para soltar, no solo aire, tensión, preocupación, miedo. Todo lo que has estado cargando puede salir con el aire si se lo permites. Anwar practicó esto durante un largo rato. Al principio le costaba. Su vientre se resistía a moverse. Décadas de tensión habían endurecido los músculos que deberían ser suaves y flexibles. Pero poco a poco, respiración tras respiración, algo comenzó a ceder. El vientre empezó a moverse como debía moverse. El pecho dejó de ser el protagonista y se convirtió en acompañante. La respiración se hizo más profunda, más lenta, más completa. Mientras practicaba, observé los cambios en su rostro. Las líneas de tensión se suavizaban. El color mejoraba. Los ojos, que habían estado apagados y hundidos, comenzaban a brillar con algo parecido a la vida. Esto es lo que hace la respiración correcta. No solo lleva oxígeno a las células, aunque eso también es importante. Cambia el estado entero del ser. Saca al cuerpo del modo de supervivencia y lo lleva al modo de regeneración. Solo en este modo puede ocurrir la verdadera curación. Le enseñé también la respiración con la palabra sagrada. Los sufíes respiramos, repitiendo en silencio el nombre de Dios. Algunos dicen Allah, algunos dicen Hu, que es el nombre secreto que contiene todos los nombres. La palabra no importa tanto como la intención detrás de ella. Cuando inhalas, recibes. Cuando exhalas, entregas. Cuando inhalas pensando en lo divino, recibes lo divino.
Cuando exhalas pensando en lo divino, te entregas a lo divino. Este ciclo de recibir y entregar, practicado durante años, transforma al ser humano desde adentro hacia afuera. Anwar me preguntó con qué frecuencia debía practicar. Le dije que la pregunta estaba mal formulada. No se trata de practicar la respiración consciente en ciertos momentos. Se trata de hacer que toda respiración sea consciente. Al principio, esto parece imposible. No podemos estar pensando en la respiración todo el tiempo, pero con práctica, algo cambia. La respiración consciente se vuelve la forma natural de respirar. No requiere esfuerzo, no requiere atención constante. Simplemente ocurre. El cuerpo aprende una nueva forma de respirar y la adopta como suya. Le advertí que el camino era largo, que años de respiración incorrecta no se corregían en una tarde, pero que cada respiración consciente era un paso en la dirección correcta. Cada vez que recordara llevar el aire al vientre, cada vez que recordara exhalar lentamente, cada vez que recordara soltar la tensión con el aire que sale, estaría sanando. Poco a poco, respiración a respiración, momento a momento. El sol comenzaba a descender cuando Anwar abrió los ojos después de una larga sesión de práctica. Me dijo que se sentía diferente, más presente, más vivo, como si hubiera estado dormido durante años y finalmente estuviera despertando. Le dije que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La respiración superficial nos mantiene en un sueño del que no sabemos que estamos soñando. La respiración profunda nos despierta a la vida, que siempre estuvo disponible, pero que no podíamos ver, porque estábamos demasiado ocupados sobreviviendo para vivir. La respiración es el primer acto de la vida, y el último. Entre ese primer aliento y ese aliento final hay millones de respiraciones. Cada una es una oportunidad. Cada una es una elección. Puedes respirar como quien huye del peligro, o puedes respirar como quien ha encontrado la paz. Anwar estaba aprendiendo a elegir la paz, una respiración a la vez. Capítulo 6. El amor que disuelve. Cuando la tarde comenzó a caer sobre la taberna, Anwar me hizo una pregunta que llevaba guardada desde el principio. Me preguntó por qué los sufíes hablamos tanto del amor, por qué nuestros poemas son de amor, por qué nuestras canciones son de amor, por qué parecemos borrachos de un vino que nadie puede ver. Le dije que la respuesta era simple, pero difícil de comprender para quien no la ha experimentado. El amor es la única fuerza en el universo que puede disolver lo que enferma. El amor es la medicina que los médicos no pueden recetar porque no saben dónde encontrarla. No hablo del amor como lo entiende el mundo. El mundo llama amor a la necesidad disfrazada. Llama amor al deseo de poseer. Llama amor al miedo a la soledad vestido con ropas bonitas. Ese amor es enfermedad, no medicina. Ese amor crea más prisiones de las que abre. Los sufíes hablamos de otro amor. Un amor que no necesita nada del amado. Un amor que da sin esperar retorno. Un amor que es su propia recompensa, porque amar es en sí mismo la mayor bendición que un ser humano puede experimentar. Le conté a Anwar sobre mi encuentro con Shams de Tabriz. Yo era un erudito respetado antes de conocerlo. Había leído todos los libros, había memorizado miles de versos del Corán, daba conferencias a las que asistían cientos de personas, pero estaba vacío. Mi conocimiento era un muro que me separaba de lo que buscaba. Sabía mucho sobre Dios, pero no conocía a Dios. Hablaba sobre el amor, pero no había amado. Shams llegó como un incendio. Llega a un bosque seco. Quemó todo lo que yo creía ser. Destruyó mis certezas. Hizo añicos mi reputación de hombre serio y respetable. Me convirtió en loco a los ojos del mundo. Y en ese fuego, en esa destrucción, encontré lo que había buscado toda mi vida, sin saber que lo buscaba. Encontré el amor que disuelve, el amor que no deja nada en pie, excepto lo que es verdadero, el amor que mata para dar vida. Anwar me preguntó cómo podía encontrar ese amor. Le dije que no podía encontrarlo porque no estaba perdido. El amor está aquí ahora mismo. Siempre ha estado aquí. Lo que nos impide verlo son las capas de protección que hemos construido. El ego es una de esas capas. El apego es otra. El miedo es otra más. Cada capa nos aleja del amor que está en nuestro centro
esperando ser descubierto. La pregunta no es cómo encontrar el amor, la pregunta es cómo remover lo que nos impide verlo. Hay una práctica que los sufíes hemos usado durante siglos para despertar el amor. Se llama la meditación del corazón abierto. Es simple pero requiere valentía, porque abrirse es arriesgarse a ser herido. Comienza cerrando los ojos y llevando la atención al centro del pecho. Respira hacia ese lugar como si el aire pudiera entrar directamente al corazón. Con cada inhalación, imagina que el corazón se expande. Con cada exhalación, imagina que se abre un poco más. No hay nada que hacer, excepto abrir. No hay nada que lograr, excepto permitir. Al principio puede que no sientas nada. El corazón que ha estado cerrado durante años no se abre en un momento, pero si persistes, algo comenzará a ocurrir. Puede que sientas calor en el pecho, puede que sientas una emoción que no tiene nombre, puede que sientas vulnerabilidad, que es exactamente lo que el ego teme y exactamente lo que el alma necesita. En esa vulnerabilidad está la puerta al amor, porque el amor solo puede entrar donde hay apertura, y solo puede haber apertura donde hay disposición a sentir. Le enseñé a Anwar otra práctica que complementa la primera. Se llama la práctica del amor sin objeto. Normalmente amamos a alguien o algo. Amamos a una persona, amamos un lugar, amamos una actividad. Este amor con objeto es hermoso pero limitado. Depende de la existencia del objeto. Si el objeto desaparece, el amor parece desaparecer con él. Pero hay otra forma de amar. Amar sin objeto. Amar como estado del ser, no como reacción a algo externo. Para practicar esto, siéntate en silencio y genera la sensación de amor en tu corazón sin pensar en nadie ni en nada específico. Al principio puede ser útil recordar brevemente a alguien que amas, solo para despertar la sensación, pero luego suelta la imagen de esa persona y quédate solo con la sensación. Descubrirás que el amor puede existir sin objeto, que puedes sentir amor simplemente porque eliges sentirlo, que el amor es tu naturaleza, no algo que otros te dan. Cuando practicas esto regularmente, algo extraordinario comienza a ocurrir. El amor que generas en la meditación comienza a derramarse en tu vida cotidiana. Miras a un extraño en la calle y sientes amor. Miras un árbol y sientes amor. Miras el cielo y sientes amor. No porque el extraño, el árbol o el cielo sean especialmente amables, sino porque tú te has convertido en alguien que ama. El amor ya no es algo que buscas afuera, es algo que emana de ti hacia todo lo que tocas. Este amor tiene poder curativo porque disuelve lo que enferma. El miedo no puede sobrevivir en presencia de amor verdadero. El resentimiento se derrite cuando el amor lo toca. La tensión que hemos cargado durante años se afloja cuando el amor fluye a través del cuerpo. No es metáfora. Es experiencia directa que cualquiera puede verificar si está dispuesto a practicar con sinceridad. Anwar cerró los ojos y practicó durante largo rato. Al principio vi la lucha en su rostro, el ego resistiendo, el miedo a abrirse, la desconfianza de quien ha sido herido demasiadas veces. Pero poco a poco, algo comenzó a suavizarse. Las líneas de tensión se aflojaron, la mandíbula se relajó, y en algún momento vi lágrimas correr por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, lágrimas de un corazón que finalmente recordaba cómo amar sin condiciones. Cuando abrió los ojos, no dijo nada. No hacía falta. Su rostro lo decía todo. Había probado algo que las palabras no pueden describir. Había tocado el amor que disuelve, aunque fuera solo por un momento. Y ese momento era suficiente para mostrarle que existía otro modo de vivir. Un modo donde el corazón no está cerrado en defensa permanente. Un modo donde el amor fluye libremente porque ya no tememos ser heridos. La herida y el amor son inseparables. Quien quiere amar sin riesgo no quiere amar realmente. Pero la paradoja es que el amor verdadero sana las heridas que el amor falso causó. Anwar comenzaba a comprender esta paradoja, no con la mente, con el corazón que finalmente se atrevía a abrirse. Capítulo 7. El silencio que cura. La noche había caído completamente sobre Konya. Las estrellas comenzaban a aparecer una por una.
como si alguien estuviera encendiendo velas en el techo del mundo. Anouar y yo nos sentamos en silencio durante un largo rato, escuchando los sonidos de la noche, el viento entre los árboles, un perro ladrando a lo lejos, el crepitar de la pequeña fogata que habíamos encendido para calentarnos, y debajo de todo eso, el silencio, el gran silencio que sostiene todos los sonidos. Le pregunté a Anouar cuándo había sido la última vez que había estado verdaderamente en silencio. No me refería al silencio externo, aunque ese también es importante. Me refería al silencio interno, ese estado donde los pensamientos dejan de girar sin cesar, donde la mente deja de comentar cada cosa que ocurre, donde hay simplemente presencia sin palabras. Me miró como si le hubiera preguntado cuándo había sido la última vez que había volado. Nunca, me dijo. No sabía que eso fuera posible. Le dije que no solo era posible, era necesario. El ruido constante de la mente es una de las principales causas de enfermedad que los médicos no reconocen. No hablo del ruido externo, aunque ese también afecta. Hablo del ruido interno, ese parloteo incesante que comienza cuando despertamos y no termina hasta que nos dormimos. Y a veces, ni siquiera entonces, porque seguimos pensando en sueños agitados que nos dejan más cansados que cuando nos acostamos. Este ruido interno mantiene al cuerpo en estado de alerta constante. Cada pensamiento genera una reacción física. Piensa en algo que temes y tu corazón se acelera. Piensa en algo que te enfurece y tus músculos se tensan. Piensa en algo triste y tu respiración se hace pesada. La mente no distingue entre lo que está ocurriendo ahora y lo que solo está imaginando. Para el cuerpo, un pensamiento de peligro es igual a un peligro real. Y cuando la mente no para de generar pensamientos, el cuerpo no para de reaccionar a ellos. Los sufíes descubrimos hace siglos que el silencio interno es curativo, no como concepto filosófico, sino como experiencia directa. Cuando la mente se aquieta, el cuerpo descansa de verdad. Los músculos que han estado tensos durante años finalmente se relajan. El sistema que mantiene el cuerpo en modo de alarma finalmente se apaga. Los procesos de reparación que solo ocurren en estado de descanso profundo finalmente pueden activarse. El silencio no es ausencia de sanación. El silencio es la condición donde la sanación se vuelve posible. Le enseñé a Anouar la práctica que llamamos Muraqaba, la meditación del silencio. Es simple en su forma, pero profunda en sus efectos. Comienza sentándote cómodamente con los ojos cerrados. Lleva tu atención a un punto entre las cejas, lo que algunos llaman el ojo interior. No te esfuerces por ver nada, solo descansa la atención ahí como si fuera un pájaro posándose en una rama. Y luego, simplemente observa lo que ocurre en la mente sin involucrarte. Los pensamientos vendrán. Esto es seguro. La mente está acostumbrada a pensar y no dejará de hacerlo solo porque se lo pidas. Pero hay una diferencia entre pensar y observar los pensamientos. Cuando piensas, estás dentro del pensamiento, perdido en él, identificado con él. Cuando observas el pensamiento, estás fuera de él, viéndolo pasar como quien ve nubes cruzando el cielo. Las nubes no son el cielo, los pensamientos no son la mente. Detrás de los pensamientos hay un espacio silencioso que siempre ha estado ahí. Anouar intentó practicar y se frustró rápidamente. Me dijo que no podía detener sus pensamientos, que cada vez que intentaba quedarse en silencio, más pensamientos aparecían. Le dije que no intentara detenerlos. Ese era el error. Intentar detener los pensamientos es como intentar detener el viento con las manos. Solo crea más agitación. En lugar de eso, simplemente obsérvalos. Déjalos pasar. No los sigas. No discutas con ellos. No los juzgues. Solo míralos ir y venir como olas en el mar. Le expliqué que al principio parecería que no está pasando nada. La mente seguirá haciendo ruido. Pero si persiste, notará algo sutil. Los espacios entre pensamientos comenzarán a alargarse. Donde antes había un pensamiento pegado a otro sin interrupción, ahora habrá pequeños momentos de quietud. Esos momentos son el silencio. No hay que crearlos. Aparecen solos cuando dejamos de alimentar el ruido. Con práctica, esos momentos se alargan. Lo que al principio era un destello de silencio, se convierte en segundos. Los segundos se convierten en minutos. Y eventualmente, el silencio se vuelve el estado natural y los pensamientos se vuelven visitantes ocasionales.
Practicamos juntos durante largo rato. Yo entraba en el silencio que conozco desde hace décadas. Anwar luchaba con su mente como un jinete novato lucha con un caballo salvaje, pero poco a poco su respiración se fue calmando, su rostro se fue suavizando. En algún momento noté que había dejado de luchar. Había encontrado, aunque fuera por unos segundos, el espacio entre pensamientos. Había probado el silencio. Cuando abrió los ojos, me dijo que había experimentado algo extraño. Un momento donde no había nadie pensando, donde simplemente había consciencia sin contenido. Le dije que ese momento era más importante que todos los pensamientos que había tenido en su vida. Ese momento era un encuentro con su verdadera naturaleza, porque eso que observa los pensamientos no es otro pensamiento, es la consciencia misma, es lo que realmente somos debajo de todo el ruido. El silencio cura porque nos devuelve a nosotros mismos, nos saca del trance de la identificación con la mente, nos recuerda que somos el espacio donde los pensamientos aparecen, no los pensamientos mismos, y ese espacio está siempre en paz. Ese espacio no puede ser herido por palabras, ese espacio no envejece ni enferma. Es el refugio que siempre hemos llevado dentro sin saber que existía. Le recomendé a Anwar que practicara el silencio cada día, aunque fueran solo unos minutos al amanecer, aunque el ruido pareciera no disminuir. La práctica constante era más importante que la práctica larga. Unos minutos cada día cambian más que una hora una vez por semana. El silencio es como el agua que erosiona la roca. Parece débil comparado con el ruido, pero con tiempo suficiente, el silencio puede transformar lo que parecía inamovible. Las estrellas brillaban sobre nosotros cuando terminamos de hablar. El silencio de la noche se había mezclado con el silencio que habíamos practicado. Anwar miraba el cielo con ojos nuevos, como si por primera vez pudiera ver sin el filtro constante de una mente que no paraba de comentar. En ese silencio, algo estaba sanando, algo que ninguna palabra podría haber tocado. Capítulo 8. La herida es donde entra la luz. Anwar guardó silencio durante un largo rato después de nuestra práctica. Podía ver que algo se movía dentro de él, algo que necesitaba encontrar palabras pero que todavía no las tenía. Finalmente habló. Me dijo que entendía las prácticas, que podía ver cómo el silencio curaba, cómo el amor abría, cómo la respiración transformaba. Pero había algo que no podía aceptar. No podía aceptar el dolor que había vivido. No podía encontrar sentido en las tragedias que lo habían destruido. Si Dios era amor, ¿por qué permitía tanto sufrimiento? Es la pregunta que todos hacen eventualmente. La pregunta que yo mismo hice durante años antes de encontrar una respuesta que satisficiera no solo mi mente, sino también mi corazón. Le dije a Anwar que no tenía una respuesta fácil, que cualquiera que ofrezca respuestas fáciles al problema del sufrimiento está mintiendo o no ha sufrido lo suficiente. Pero tenía algo que compartir, algo que había aprendido no en los libros, sino en la carne de mi propia experiencia. La herida es donde entra la luz. Esta frase que muchos repiten sin entender contiene una verdad que solo se revela a quienes han sido suficientemente quebrados. No digo que el sufrimiento sea bueno, no digo que debamos buscarlo, no digo que Dios nos hiera para enseñarnos, digo algo diferente. Digo que una vez que la herida existe, una vez que el dolor ha llegado sin que lo invitáramos, hay algo que podemos hacer con él. Podemos cerrarnos y dejar que nos destruya, o podemos abrirnos y permitir que nos transforme. Le conté a Anwar sobre los momentos más oscuros de mi propia vida. Cuando Shams desapareció, pensé que moriría. No es una forma de hablar. Literalmente sentí que mi vida había terminado. El hombre que había encendido mi corazón se había ido sin explicación. Algunos dicen que lo mataron. Algunos dicen que simplemente partió. Nunca supe la verdad. Solo supe que el dolor era insoportable, que había noches donde gritaba su nombre hasta quedarme sin voz, que había días donde no podía levantarme porque no veía razón para seguir viviendo. En ese abismo encontré algo que no esperaba. Encontré que el dolor había abierto en mí una grieta por donde entraba algo que antes no podía entrar. Antes de perder a Shams, mi corazón estaba protegido.
Había muros que yo mismo había construido, muros de conocimiento, de respetabilidad, de control. El dolor destruyó esos muros, me dejó completamente expuesto, y en esa exposición algo entró que cambió todo. Llámalo Dios, llámalo luz, llámalo amor. El nombre no importa. Lo que importa es que no habría podido entrar si el dolor no hubiera primero abierto la puerta. Mis mejores poemas nacieron del dolor. Mis enseñanzas más profundas vinieron de las noches más oscuras. Lo que hoy comparto con buscadores como tú, no lo aprendí en momentos de felicidad. Lo aprendí cuando estaba de rodillas, destrozado, sin ninguna esperanza. En ese momento descubrí que hay algo en nosotros que no puede ser destrozado. Algo que permanece intacto, aunque todo lo demás se derrumbe. Y solo cuando todo lo demás se derrumba, podemos ver ese algo con claridad. Le dije a Anwar que su sufrimiento no era castigo. Su esposa no lo abandonó porque él fuera malo. Su hijo no murió porque Dios quisiera lastimarlo. Su negocio no fracasó porque el universo estuviera en su contra. Estas cosas simplemente ocurrieron. Ocurrieron porque la vida es así. Porque vivimos en un mundo donde el amor y la pérdida van juntos, donde todo lo que nace eventualmente muere, donde la impermanencia es la única constante. Pero lo que hacemos con el sufrimiento sí es nuestra elección. Podemos usarlo como evidencia de que la vida es cruel y cerrarnos para siempre. Podemos usarlo como justificación para amargarnos, para desconfiar, para nunca volver a amar. Muchos eligen este camino. Es comprensible. El dolor asusta, pero hay otro camino. Podemos dejar que el sufrimiento nos ablande en lugar de endurecernos. Podemos dejar que abra nuestro corazón en lugar de cerrarlo. Podemos dejar que nos conecte con el sufrimiento de todos los seres, en lugar de aislarnos en nuestra tragedia personal. Cuando sufrí la pérdida de Shams, descubrí que mi dolor me conectaba con todos los que habían perdido a alguien amado. Mi tragedia personal se convirtió en puerta hacia la compasión universal. Ya no podía ver a alguien sufriendo sin sentir su dolor como propio. Ya no podía pasar junto a un mendigo sin ver en él a un hermano. La herida que pensé que me destruiría se convirtió en el órgano con el que podía sentir lo que otros sentían. Se convirtió en la grieta por donde entraba la luz que ahora podía compartir. Le pedí a Anwar que mirara su propia herida de una manera diferente. No como enemiga, sino como maestra. No como maldición, sino como iniciación. Las tradiciones antiguas sabían esto. Por eso los chamanes pasaban por enfermedades terribles antes de poder sanar a otros. Por eso los místicos atravesaban noches oscuras del alma antes de alcanzar la iluminación. No porque el sufrimiento fuera necesario en sí mismo, sino porque el sufrimiento, cuando se atraviesa conscientemente, tiene el poder de romper lo que necesita romperse para que nazca algo nuevo. Anwar lloró mientras escuchaba, pero estas lágrimas eran diferentes a las anteriores. No eran lágrimas de víctima, eran lágrimas de alguien que comenzaba a ver su historia desde otro ángulo, que comenzaba a considerar la posibilidad de que su dolor no había sido en vano, que había algo que podía nacer de las cenizas de lo que había perdido. Le dije que no estaba listo todavía para ver completamente la luz que había entrado por sus heridas. Eso tomaría tiempo, pero podía comenzar a hacer las paces con su historia. Podía comenzar a soltar la resistencia contra lo que había ocurrido. No porque lo que ocurrió fuera justo, sino porque resistir lo que ya pasó solo añade sufrimiento al sufrimiento. La herida ya está ahí. La pregunta ahora es, ¿qué harás con ella? Puedes dejar que se infecte con amargura, o puedes limpiarla con aceptación y permitir que cicatrice. Y en esa cicatriz, si miras con atención, verás algo brillando, la luz que entró cuando te rompiste, la luz que ahora es parte de ti para siempre. Capítulo 9. Morir cada noche. La noche se había profundizado. Las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve lejos de las ciudades, donde ninguna luz humana compite con la luz del cielo. Anwar bostezó y se disculpó. Llevaba días sin dormir verdaderamente. Las pocas horas que había dormido durante su camino hacia la muerte habían sido un sueño agitado, lleno de pesadillas, lleno de rostros que lo acusaban, lleno del peso de todo lo que no había resuelto. Le dije que no se disculpara. El sueño era sagrado, y lo que iba a enseñarle ahora
era quizás lo más importante de todo lo que habíamos compartido esa noche. Porque el sueño no es simplemente descanso. El sueño es una práctica de muerte. Cada noche, cuando cerramos los ojos y nos entregamos a la inconsciencia, estamos ensayando el momento final. Estamos practicando soltar el control. Estamos aprendiendo a confiar en algo más grande que nuestra voluntad. Los sufíes hemos entendido esto durante siglos. Por eso tratamos el momento de dormir con reverencia, no como un simple apagar el cuerpo para recargarlo, sino como una oportunidad de practicar la muerte antes de la muerte. Cada noche que te acuestas es una pequeña muerte. Cada mañana que despiertas es un pequeño renacimiento. Si aprendes a morir conscientemente cada noche, cuando llegue la muerte final, no será una extraña. Será una amiga que has visitado miles de veces. Le pregunté a Anwar cómo se preparaba para dormir. Me describió lo que hace la mayoría de las personas: caer agotado en la cama, dar vueltas durante horas mientras la mente repasa los problemas del día, dormirse finalmente cuando el cansancio vence a la ansiedad, despertar sintiéndose casi tan cansado como cuando se acostó. Este no es dormir, esto es desmayarse de agotamiento. No hay nada sagrado en ello, no hay práctica, no hay consciencia, solo escape. Le enseñé la práctica que los sufíes llamamos morir antes de dormir. Es un ritual que transforma el acto de acostarse en un acto de entrega consciente. Comienza antes de que la cabeza toque la almohada. Comienza con la limpieza. No solo la limpieza del cuerpo, aunque esa también es importante. La limpieza del día. Antes de dormir, siéntate unos momentos y revisa lo que has vivido desde que amaneciste. No para juzgar, no para arrepentirte, solo para ver. Observa las acciones que tomaste. Observa las palabras que dijiste. Observa los pensamientos que tuviste. Y luego, conscientemente, suéltalos. El día ha terminado. Ya no puedes cambiar nada de lo que ocurrió. Déjalo ir. Hay una oración que los sufíes recitamos en este momento. Decimos: perdono a todos los que me han herido hoy. Pido perdón a todos los que he herido. Y me perdono a mí mismo por no haber sido perfecto. Esta triple práctica del perdón limpia el corazón de los residuos del día. Sin ella, llevamos a la cama todo el peso de lo no resuelto. Y ese peso contamina el sueño. Genera pesadillas. Impide el descanso verdadero. Después de la limpieza viene la entrega. Acostado ya en la cama, con los ojos cerrados, comienzas a soltar el cuerpo parte por parte. Empiezas por los pies. Les dices mentalmente que descansen, que suelten toda tensión, que se entreguen a la tierra. Subes lentamente por las piernas, el vientre, el pecho, los brazos, el cuello, el rostro. Cada parte recibe la instrucción de soltar. Cada parte es invitada a morir su pequeña muerte nocturna. Cuando el cuerpo está completamente relajado, viene la entrega de la mente. Observas los pensamientos que todavía giran y les dices que pueden descansar, que no los necesitas ahora, que el día de mañana traerá tiempo para pensar. Esta noche es para soltar, esta noche es para morir. Los pensamientos, al principio, resistirán. Están acostumbrados a dominar, pero si persistes con suavidad, eventualmente se calman, como niños que finalmente aceptan que es hora de dormir. Finalmente viene la entrega del ser. Este es el momento más sagrado. Con el cuerpo relajado y la mente aquietada, te entregas a lo desconocido. No sabes qué hay del otro lado del sueño. No tienes garantía de que despertarás mañana. Cada noche que te duermes es un acto de fe. Confías en que algo te sostendrá mientras no estás. Confías en que el mismo poder que hace latir tu corazón sin que lo pienses, seguirá haciéndolo mientras duermes. Esta confianza es la esencia de la práctica. Morir antes de dormir significa soltar el control completamente. Significa decir: ya no estoy a cargo, me entrego. Le expliqué a Anwar que esta práctica transformaba no solo el sueño, sino la vida entera. Quien aprende a morir cada noche, aprende a vivir cada día. Porque el miedo a la muerte es lo que nos impide vivir plenamente. Nos aferramos, nos protegemos, evitamos riesgos, todo porque tememos el final. Pero quien ha muerto 1000 pequeñas muertes ya no teme la grande. Ha descubierto que hay algo que sobrevive cada muerte.
algo que despierta cada mañana intacto, algo que no puede ser destruido porque nunca nació. Anwar me preguntó qué ocurría durante el sueño cuando uno se dormía de esta manera. Le dije que el sueño se volvía diferente, más profundo, más reparador. Los sueños, cuando venían, eran más claros, a veces reveladores. El cuerpo sanaba más rápidamente porque no estaba gastando energía en mantener tensiones innecesarias. Y el despertar era diferente. No ese despertar pesado de quien ha peleado toda la noche con sus demonios, sino un despertar fresco, como de niño, como si realmente hubieras nacido de nuevo. Practicamos juntos la preparación para el sueño. Anwar recitó el perdón triple. Soltó su cuerpo parte por parte. Aquietó su mente lo mejor que pudo. Y finalmente, con un suspiro profundo, se entregó. Lo vi dormirse en minutos. Un sueño profundo, sin agitación, sin el ceño fruncido que había tenido durante toda nuestra conversación. Lo dejé dormir. Él necesitaba esta muerte, pequeña más que ninguna otra enseñanza que pudiera darle. Necesitaba experimentar en su cuerpo lo que significa soltar completamente. Necesitaba probar la paz que viene cuando dejamos de luchar contra la noche. Me senté junto al fuego, observando las brasas mientras él dormía. Pensé en todas las noches de mi propia vida donde había practicado este morir, en cómo cada pequeña muerte me había preparado para soltar más completamente, en cómo el sueño se había convertido en mi maestro más paciente. Morir antes de morir. Esto es lo que significa. No esperar al final para aprender a soltar. Practicar cada noche. Ensayar cada vez que cierras los ojos. Para que cuando llegue el momento verdadero, no sea un salto al vacío, sino un paso más en un camino que ya conoces. Capítulo 10. El cuerpo que ya no resiste. Anwar durmió hasta que el primer hilo de luz comenzó a asomarse por el horizonte. Cuando abrió los ojos, vi algo diferente en ellos. La oscuridad que había cargado cuando llegó se había suavizado. No había desaparecido completamente. Eso tomaría tiempo. Pero ya no dominaba su mirada. Había espacio ahora para algo más. Me dijo que había dormido como no dormía desde que era niño. Sin sueños atormentadores. Sin despertar sobresaltado en medio de la noche. Sin ese agotamiento que venía de pelear batallas invisibles mientras el cuerpo intentaba descansar. Por primera vez en años, había descansado verdaderamente. Y en ese descanso, algo había comenzado a sanar. Le dije que esto era apenas el comienzo, que lo que había experimentado esa noche era una muestra de lo que era posible, pero había algo más que necesitaba entender. Algo sobre el cuerpo que la mayoría de las personas nunca comprende. El cuerpo sabe cómo sanarse. Nació con esa sabiduría. Cada herida que has tenido en tu vida, cada corte, cada golpe, cada hueso roto, sanó sin que tuvieras que pensar en ello. No tuviste que decirle a tu piel cómo cerrarse. No tuviste que instruir a tus huesos cómo soldarse. El cuerpo simplemente lo hizo. Esta inteligencia curativa está siempre presente, siempre trabajando, siempre intentando restaurar el equilibrio. Entonces, preguntó Anwar, ¿por qué enfermamos? Si el cuerpo sabe sanarse, ¿por qué hay tantas enfermedades que no sanan? ¿Por qué él había cargado dolores durante años que no cedían? ¿Por qué tantas personas morían de males que el cuerpo debería poder resolver? Le dije que la respuesta era simple, pero difícil de aceptar. El cuerpo no puede sanar mientras lo estamos saboteando. Y la mayoría de las personas sabotean su propia sanación sin saberlo. Cada pensamiento de miedo es un sabotaje. Cada emoción reprimida es un sabotaje. Cada tensión que mantenemos porque no sabemos soltar es un sabotaje. El cuerpo intenta sanar y nosotros, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra incapacidad de descansar verdaderamente, le impedimos hacer su trabajo. Imagina a un médico intentando operar mientras alguien le sacude el brazo constantemente. Eso es lo que hacemos con nuestro cuerpo. La inteligencia curativa intenta trabajar y nosotros no paramos de interferir. Pensamos obsesivamente en la enfermedad y ese pensamiento genera más estrés. Tememos el dolor y ese temor contrae los músculos alrededor del dolor. Resistimos lo que está ocurriendo y esa resistencia consume la energía que debería usarse para sanar. Le enseñé a Anwar el principio más importante de la sanación que conozco. El cuerpo sana cuando dejamos de resistir. Esto suena simple, casi trivial,
pero es la verdad más profunda que he encontrado en décadas de observar cómo los seres humanos enferman y cómo sanan. Los que sanan son los que aprenden a soltar la resistencia. Los que no sanan son los que siguen peleando contra lo que es. No hablo de resignación pasiva, no hablo de darse por vencido. Hablo de algo diferente. Hablo de dejar de pelear contra el presente. El dolor está aquí. Puedes resistirlo, tensarte alrededor de él, maldecirlo, desear que no exista. O puedes aceptar que está aquí en este momento y relajarte alrededor de él. La primera opción amplifica el dolor y bloquea la sanación. La segunda opción permite que el dolor sea lo que es, mientras el cuerpo hace su trabajo de reparación. Le pedí que recordara alguna vez que se había cortado un dedo. Probablemente no pensó mucho en ello después del momento inicial. Puso quizás una venda y siguió con su vida. Y el dedo sanó. Ahora le pedí que imaginara que cada vez que recordaba el corte se tensaba, se preocupaba, se preguntaba si sanaría, temía que se infectara, revisaba la herida cada hora para ver si había progreso. Ese corte tardaría mucho más en sanar. Quizás no sanaría bien, no porque el corte fuera diferente, sino porque la actitud hacia el corte impedía la curación natural. Esto que es obvio con un corte pequeño, dijo Anwar, se vuelve imposible con enfermedades serias. ¿Cómo puedo no resistir algo que amenaza mi vida? ¿Cómo puedo relajarme cuando el dolor es insoportable? ¿Cómo puedo aceptar lo que no quiero aceptar? Le dije que nadie dijo que fuera fácil, que esta era precisamente la práctica de toda una vida, que morir antes de morir significaba exactamente esto. Aprender a soltar la resistencia no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles, y que paradójicamente, cuando dejamos de resistir incluso lo más terrible, frecuentemente lo terrible comienza a transformarse. He visto esto más veces de las que puedo contar. Personas con enfermedades que los médicos habían declarado incurables, que sanaron cuando finalmente dejaron de luchar, no porque dejaran de cuidarse, seguían tomando sus medicinas, seguían haciendo lo que la sabiduría práctica dictaba. Pero internamente, algo cambió. Dejaron de resistir la posibilidad de morir. Y en ese soltar, muchos de ellos vivieron. No todos. No garantizo milagros. Pero los suficientes para que yo sepa que hay algo en esta enseñanza que va más allá de las palabras bonitas. Le enseñé a Anwar una práctica para soltar la resistencia en el cuerpo. Comienza localizando dónde hay dolor o tensión. Luego, en lugar de alejarte de esa sensación, te acercas a ella, respiras hacia ella, le das espacio, le permites ser exactamente como es sin intentar cambiarla. Esto es contranatural para la mente que quiere huir del dolor, pero es exactamente lo que el cuerpo necesita. Necesita que dejemos de apretar alrededor de lo que duele. Necesita espacio para trabajar. Anwar localizó el dolor en su pecho que había cargado durante años, el dolor del corazón roto que se había convertido en dolor físico. En lugar de evitarlo como siempre hacía, respiró hacia él. Le dio espacio. Lo rodeó de aceptación en lugar de resistencia. Vi cómo su cuerpo se relajaba mientras hacía esto. Vi cómo las líneas de tensión en su rostro se suavizaban. Cuando terminó, me dijo que el dolor seguía ahí, pero que se sentía diferente. Menos sólido, menos permanente, como si al dejar de resistirlo, le hubiera quitado parte de su poder. Le dije que eso era exactamente lo que había ocurrido. El dolor alimentado por resistencia crece. El dolor aceptado con apertura tiende a disolverse. No siempre inmediatamente, no siempre completamente, pero la dirección es hacia la disolución, no hacia la permanencia. El cuerpo que ya no resiste es un cuerpo que puede sanar. Esta es la enseñanza, simple de entender, difícil de practicar, pero en esa práctica está la diferencia entre quienes permanecen enfermos y quienes encuentran su camino de regreso a la salud. Capítulo 11. La danza del que ha muerto. El sol ya había subido sobre las montañas cuando le hablé a Anwar sobre algo que pocos fuera de nuestra tradición conocen. Algo que parece locura para quienes lo ven desde afuera, algo que es cordura suprema para quienes lo han experimentado desde adentro. Le hablé de la danza, del giro sagrado, del movimiento que los derviches practicamos no como entretenimiento ni como ejercicio,
sino como oración viva. Anwar había oído hablar de los derviches que giran. En las ciudades se contaban historias sobre estos locos que daban vueltas hasta caer. Algunos se burlaban, otros sentían curiosidad, pocos entendían. Le dije que lo que había escuchado era solo la cáscara de algo cuyo fruto casi nadie había probado. El giro no es espectáculo, es una tecnología del alma, una forma de morir mientras se está vivo, una manera de disolver el ego a través del movimiento del cuerpo. Le expliqué cómo nació esta práctica. Un día, caminando por el mercado de Konya, escuché el sonido rítmico de los orfebres golpeando el oro. Algo en ese ritmo me capturó. Comencé a girar sin pensar, sin planear, sin saber lo que hacía. Mi cuerpo simplemente respondió a algo que mi mente no podía comprender. Giré y giré mientras la gente del mercado se detenía a observar. Algunos pensaron que me había vuelto loco. Quizás tenían razón, pero era una locura sagrada. Una locura que me acercó más a Dios de lo que todos mis años de estudio habían logrado. En el giro descubrí algo que las palabras no pueden transmitir completamente. Cuando giras lo suficiente, cuando el movimiento se vuelve continuo y sin esfuerzo, algo extraño ocurre. El que gira desaparece. Queda solo el giro. No hay nadie ahí experimentando el movimiento. Hay solo movimiento experimentándose a sí mismo. El ego, que normalmente está al centro de toda experiencia reclamando propiedad sobre ella, se disuelve por un momento, y en ese momento hay libertad absoluta. Le dije a Anwar que no necesitaba convertirse en derviche para beneficiarse de esta enseñanza. El giro formal requiere años de entrenamiento, pero el principio detrás del giro puede aplicarse de muchas maneras. El principio es este: el movimiento consciente puede lograr lo que la meditación quieta a veces no logra. Hay personas cuyas mentes son demasiado agitadas para sentarse en silencio. Cada vez que lo intentan, los pensamientos las devoran. Para estas personas, el movimiento es la puerta. Le enseñé una práctica simple que cualquiera puede hacer. No requiere girar como los derviches, solo requiere moverse con total presencia. Comienza poniéndote de pie. Cierra los ojos. Comienza a moverte lentamente, sin patrón fijo, siguiendo lo que el cuerpo quiera hacer. Puede ser un balanceo suave, puede ser un movimiento de los brazos, puede ser una danza sin forma. Lo importante no es cómo te mueves, sino cómo te mueves. Con atención completa, sintiendo cada sensación, presente en cada instante. Cuando te mueves así, la mente se aquieta porque tiene algo en qué enfocarse. El cuerpo se convierte en ancla para la atención, y en ese anclaje, en esa presencia total en el movimiento, ocurre algo similar a lo que ocurre en el giro de los derviches. El pensador desaparece temporalmente. Queda solo el movimiento siendo sentido. Es meditación en acción. Es oración sin palabras. Es una forma de morir al pequeño yo mientras el cuerpo sigue gloriosamente vivo. Anwar se puso de pie y comenzó a experimentar. Al principio se movía de manera torpe, autoconsciente, preocupado por verse ridículo, aunque no hubiera nadie mirando excepto yo. Le dije que soltara la preocupación, que nadie lo estaba juzgando, que permitiera al cuerpo moverse como quisiera moverse, sin censura, sin control excesivo. Poco a poco, sus movimientos se volvieron más fluidos, más libres, más auténticos. Vi el momento exacto en que algo cambió. Su rostro se relajó completamente. Sus movimientos dejaron de ser deliberados y se volvieron espontáneos. Ya no era Anwar decidiendo cómo moverse. Era el movimiento ocurriendo a través de Anwar. La diferencia es sutil, pero inmensa. En el primer caso, hay un controlador y algo controlado. En el segundo, hay solo flujo sin división. Esta práctica tiene efectos profundos en el cuerpo. Cuando nos movemos con total presencia, liberamos tensiones que no sabíamos que teníamos. Músculos que han estado contraídos durante años finalmente se sueltan. Emociones que estaban atrapadas en el cuerpo encuentran expresión a través del movimiento y se liberan. He visto personas llorar mientras danzan. He visto personas reír sin razón aparente. He visto personas temblar mientras sus cuerpos soltaban el trauma acumulado de décadas. El cuerpo guarda todo lo que no hemos procesado. Cada miedo no enfrentado se almacena en algún músculo. Cada tristeza no llorada se esconde en algún órgano.
Cada rabia no expresada se acumula en alguna articulación. El movimiento consciente es una forma de darle voz a lo que el cuerpo ha guardado en silencio. Es una forma de completar lo incompleto, de liberar lo atrapado, de sanar lo que las palabras no pueden tocar. Anwar danzó durante un largo rato. No era una danza hermosa según los estándares del mundo. Era algo más importante que hermoso. Era verdadera. Era suya. Era la expresión de un cuerpo que finalmente tenía permiso de moverse sin restricciones. Cuando finalmente se detuvo, estaba sudando y temblando ligeramente, pero sus ojos brillaban con una luz que no había visto antes en ellos. Me dijo que había sentido cosas que no podía nombrar, que en algún momento había olvidado que existía, que solo había movimiento y sensación sin nadie en el centro experimentándolo. Le dije que eso era exactamente lo que debía ocurrir, que había probado, aunque fuera brevemente, lo que significa morir antes de morir. Porque el que muere en esa expresión es el ego. El que renace es algo más vasto, más libre, más vivo. La danza no es escape del cuerpo, es celebración del cuerpo. Es usar el cuerpo como instrumento de liberación en lugar de prisión. Los que temen el cuerpo nunca entenderán esto. Los que odian el cuerpo se perderán este regalo. Pero los que hacen las paces con su forma física descubren que el cuerpo puede ser puerta hacia lo infinito, que el movimiento puede ser oración, que la danza puede ser la muerte más dulce que existe. Anwar había encontrado otra llave, otra forma de morir mientras vivía, otra práctica que podía llevarse consigo cuando partiera de esa taberna, transformado en alguien que ya no era el mismo que había llegado buscando la muerte. Capítulo 12. El secreto final. El sol estaba alto cuando Anwar y yo nos sentamos por última vez frente a frente. Había pasado una noche entera desde que llegó a esa taberna buscando la muerte. Ahora, con la luz del día iluminando su rostro, parecía un hombre diferente. No completamente transformado. Eso tomaría tiempo. Pero sí diferente. Los ojos que habían estado muertos ahora tenían un destello de algo que solo puedo llamar esperanza. Me preguntó si había algo más que debía saber, si había algún secreto final que los sufíes guardábamos para el momento de la despedida. Le dije que sí, que había guardado lo más importante para el final, no porque quisiera mantenerlo en suspenso, sino porque solo ahora, después de todo lo que habíamos compartido, estaría listo para escucharlo. El secreto es este, le dije. No hay nada que lograr, nada que alcanzar, nada que conseguir. Todo lo que has estado buscando, la paz, la sanación, la conexión con lo divino, ya está aquí. Ya eres lo que buscas, ya tienes lo que crees que te falta. El problema nunca fue que te faltara algo, el problema fue que creías que te faltaba algo. Anwar me miró confundido. Pero si ya tengo todo, dijo, ¿por qué sufro? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué he pasado toda mi vida buscando algo que nunca encuentro? Le dije que esas eran exactamente las preguntas correctas, y que la respuesta era tan simple que la mente no podía aceptarla. Sufres porque crees que no deberías sufrir. Te sientes vacío porque buscas llenarte con cosas que no pueden llenarte. Buscas sin encontrar porque lo que buscas está haciendo la búsqueda. Es como si tus ojos buscaran tus ojos. Nunca los encontrarán mirando hacia afuera porque son los que miran. Lo que eres no puede ser encontrado porque no está perdido. Solo está olvidado. Y el recordar no es un logro, es un despertar. Todo lo que te he enseñado esta noche, continué, no es para que te conviertas en algo que no eres. Es para que dejes de esconderte de lo que ya eres. El ego que te pedí que soltaras no es tu enemigo. Es solo un disfraz que olvidaste que te habías puesto. El cuerpo que te pedí que dejaras de identificar como tu ser no es una prisión. Es un templo que has estado habitando sin darte cuenta de su sacralidad. Las emociones que te pedí que sintieras no son obstáculos. Son mensajeros que traen noticias de tu profundidad. Morir antes de morir no significa destruir nada real. Significa dejar caer las máscaras. Significa soltar la pretensión de ser algo pequeño cuando en realidad eres algo vasto. Significa rendirse a la verdad de lo que eres en lugar de seguir luchando por convertirte en algo que crees que deberías ser. Le conté a Anwar una historia que mi maestro me contó a mí.
Un hombre pobre pasó toda su vida mendigando en las calles. Dormía cada noche sobre una estera vieja en el mismo rincón. Cuando murió, alguien levantó la estera y descubrió que debajo había un tesoro, enterrado. El hombre había dormido sobre la riqueza toda su vida sin saberlo. Había mendigado migajas mientras tenía oro bajo su cuerpo. Esta es la condición humana. Buscamos afuera lo que está adentro. Mendigamos amor cuando somos amor. Buscamos paz cuando somos paz. Anhelamos a Dios cuando Dios vive en el centro de nuestro ser. Anwar tenía lágrimas en los ojos, no lágrimas de tristeza, lágrimas de reconocimiento. Algo en él sabía que lo que yo decía era verdad, no porque yo lo dijera, sino porque algo más profundo que la mente lo confirmaba. Le dije que el camino que tenía por delante no sería fácil, que el ego que había comenzado a soltar intentaría reconstruirse, que los viejos patrones que había empezado a ver intentarían volver a esconderse, que habría días donde olvidaría todo lo que había aprendido esa noche y volvería a sentirse perdido. Esto era normal, esto era parte del camino. La iluminación no es un destino al que llegas y donde te quedas para siempre. Es un despertar que debe renovarse momento a momento, una muerte que debe morirse una y otra vez. Pero ahora tenía herramientas, tenía prácticas, tenía un mapa del territorio que antes había sido completamente oscuro. Cuando el ego intentara reconstruirse, podría verlo. Cuando las emociones intentaran estancarse, sabría cómo moverlas. Cuando el cuerpo acumulara tensión, tendría formas de soltarla. Cuando la mente hiciera demasiado ruido, conocería el camino al silencio. Le di una última instrucción, la más importante de todas. No conviertas lo que has aprendido en otro peso que cargar. No conviertas las prácticas en obligaciones. No conviertas el camino espiritual en otra forma de castigarte por no ser suficiente. Todo lo que te he dado son invitaciones, no mandamientos. Son puertas, no jaulas. Si alguna práctica se vuelve pesada, suéltala. Si alguna enseñanza se vuelve cadena, rómpela. La libertad es el único objetivo. Todo lo demás es medio, no fin. Anwar se puso de pie. El hombre que había llegado arrastrándose hacia la muerte, ahora estaba erguido, mirando hacia la vida. No sabía qué le esperaba cuando saliera de esa taberna. No sabía si su cuerpo sanaría completamente. No sabía si encontraría nuevo amor, nueva prosperidad, nueva alegría. Pero sabía algo más importante. Sabía que ya no estaba buscando en los lugares equivocados. Sabía que lo que necesitaba no estaba afuera, sino adentro. Sabía que podía morir 1000 veces y seguir vivo porque lo que realmente era no podía morir. Nos abrazamos como hermanos que se despiden sin saber si volverán a verse. Le dije que me encontraría cada vez que entrara en el silencio, que me encontraría cada vez que su corazón se abriera al amor, que me encontraría cada vez que girara con abandono o respirara con consciencia o soltara lo que ya no servía. Porque yo no era este cuerpo que él había visto, yo era lo que él también era, y eso no conoce separación. Anwar caminó hacia la luz del día. Lo vi alejarse hasta que su figura se perdió en el horizonte. No sé qué fue de él después. No sé si vivió muchos años o pocos. Pero sé que cuando salió de esa taberna, ya no era el mismo que había entrado. Había muerto antes de morir. Y en esa muerte, había encontrado la vida que siempre estuvo esperándolo.